fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Muy buenos días a todos, a los que se están conectando ahora. Bendiciones, un abrazo fuerte de acá de nuestro equipo En Ruta. Te valoramos, te bendecimos, estamos aquí para ti, así que no dudes en ya prepararte ya mismito para lo que tenemos y por si acaso quieres llamar al final del segmento. El tema en esta mañana es: no somos productos desechables. No somos productos desechables. ¿De qué trata? Tienes que estar bien pendiente, pero antes quisiéramos escuchar un pedacito de esta alabanza titulada Creer en ti. Vamos. Hoy es una mañana para que vuelvas a creer. Hoy es una mañana para levantar tu mirada al cielo y decirle al Señor: no me voy a rendir. Creer en ti cuando ya no queda nada, cuando un rincón de tu alma está llorando de dolor. Creer en ti cuando has perdido el camino y solo ves tu destino a lo lejos para ti. Creer en ti es más que suficiente cuando tu vida y tu mente están ancladas en el temor. Cuando se creen los milagros no hay espacio para dudas. Cuando se creen los milagros se repone el corazón. Cuando se creen los milagros no hace falta tener vista, porque aunque tú no lo veas, Él está orando a tu favor. Cuando se creen los milagros, la enfermedad se hace trizas. Cuando se creen los milagros, se espera en el Señor. Él cumplirá su propósito en ti, y si puedes creer, verás su gloria. Dice la palabra en 1 Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Que hablen todos una misma cosa. Mientras la gente habla de fatiga, nosotros hablamos de sanidad. Mientras la gente habla de fatiga, nosotros hablamos de un nuevo comienzo. Que todos hablen una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sabes? Yo quiero compartir con ustedes algo muy importante que ocurrió con Pablo, pero antes quiero decirte, es más fácil botar que arreglar. Cuando algo se nos daña, es más fácil botarlo que arreglarlo, ¿verdad que sí? A veces decimos, esto es mejor botarlo porque voy a tomar mucho tiempo en arreglarlo. Qué bueno que Dios no es así. Qué bueno que Dios dice, yo me voy a tomar el tiempo de arreglarlo. Yo me voy a tomar el tiempo de modificarlo. Yo me voy a tomar el tiempo de transformarlo. Yo me voy a tomar el tiempo de hacerlo nuevo. Hay gente que hoy tiene las defensas bajas. Y yo no te estoy hablando de las defensas que nos vienen hablando desde que comenzó la pandemia. Wow, desde muy jovencita yo he trabajado con mis defensas para mantenerlas a un nivel óptimo, ¿verdad que sí? Pero hay gente que hoy tiene defensas bajas a nivel emocional. A nivel emocional, a lo mejor te bajaron las defensas, y cuando las defensas emocionales bajan, tú estás expuesto a tomar cualquier tipo de enfermedad o condición emocional. Cuando te bajan las defensas emocionales, la tristeza se asoma el coraje, se asoma la ira, se asoma la decepción, se asoma la frustración. Hay gente hoy caminando con las reservas de oxígeno que le quedan. Personas que no pueden respirar y lo que le queda es una reserva de oxígeno, como hay personas que están en la calle ahora mismo utilizando la reserva de gasolina de su auto, pidiéndole al Señor que te ayude a llevar un puesto de gasolina, a llegar a un puesto y no quedarte en la calle. Asimismo hay gente utilizando las reservas de oxígeno, pidiéndole al Señor que hoy no sea tu último día, que mañana puedas salir adelante. Yo vengo a decirte en el nombre de Jesús, tú no eres un producto desechable. En Dios
tú tienes oportunidades. En Dios hay remedio. Dios no tira pérdidas y algo grande Él hará. Y quiero compartir con ustedes un video ya mismito. Me van a compartir un video que tiene que ver con un equipo de niños con impedimentos. Se celebró una carrera. Ayer se lo estaba enviando a nuestro técnico y me estaba relajando. Me dice, ese video es bien viejo. Sí, ese video es bien viejo. Es de cuando yo comencé a dar charlas hace muchos años, pero ese video cada vez que lo veo me impacta. No importa lo viejo que sea el video, a mí siempre me impacta porque, ¿sabes? Tiene que ver con lo que es subirle la defensa a alguien. Tiene que ver con lo que es reconocer, yo no soy un producto desechable. A mí no me vengas a tirar al olvido. ¿Sabes? Cuando Pablo estuvo en Listra, muchachos, esta historia es fascinante. Cuando Pablo estuvo en Listra, Pablo estuvo allí discipulando. Dice la Biblia que en un momento dado pasa por el lado de un cojo, de un paralítico, le dijo, levántate, le dio una palabra y le dijo, levántate. Entonces esto causó revuelo, esto trajo problemas. ¿Cuántas veces lo que tú le dices a alguien trae revuelo? ¿Cuántas veces lo que tú por amor, por caridad, por misericordia, por entusiasmo, por pasión a Dios, abres tu boca para hablar y trae problemas? Y tú dices, me hubiese quedado callado. No, cuando tú hablas del evangelio, cuando tú hablas de Jesús, cuando tú traes buenas nuevas, va a traer una roncha a alguien, le va a traer un conflicto a alguien, porque ese es el trabajo del infierno, callarte, porque ese es el trabajo del infierno, frustrarte, porque ese es el trabajo del infierno, que tú te quites. Pero Pablo dijo, a mí no me va a quitar nadie lo que Dios me ha dado. Así que comenzó a evangelizar allí en Listra. Haciendo el cuento largo, corto, pasó por un momento difícil, fue apedreado por hacer el bien, por hablar bien. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten identificados conmigo? Que por tú hacer el bien fuiste apedreado, que por hacer el bien alguien te señaló, que por hacer el bien alguien te arrastró. No solo lo apedrearon, lo arrastraron. Imagínate, no fue una piedrita, no fue una piedrita que le lanzaron a Pablo, le lanzaron piedras, peñones, a nivel de que lo tiraron al piso. Se cree que quedó inconsciente, lo dieron por muerto, así que imagínate todo tipo de piedras que tuvieron que haberle lanzado a Pablo. Lo dieron por muerto, lo arrastran de la ciudad, lo tiran, lo lanzan, pero Pablo utiliza el poder que había dentro de él, el poder de Dios, y dice, yo no soy un producto desechable. A mí nadie me tira muerto, a mí nadie me da como pérdida. Se levantó, dice las escrituras. Wow, ¿y sabes qué pasó? Pablo se levantó siendo herido, atropellado, casi muerto, lleno de heridas, sangrando. Se levantó y dijo, llévenme a la ciudad, esto no se ha terminado. Yo no sé cuántos hoy, con lo que te queda, con lo que tienes, te puedes levantar y decir, llévame a la ciudad, esto no ha terminado. Llévame donde mis hijos, esto no ha terminado. Llévame a mi trabajo, esto no ha terminado, tengo un mensaje que dar. Va a la ciudad y luego decide regresar a Listra, donde fue apedreado. Dijo, ahora vamos a Listra, porque yo tengo que animar a mi gente. ¡Wow! Porque yo tengo que probar cómo está el ánimo de los discípulos, porque tengo que ver cómo van ellos de ánimo. ¿Tú sabes lo que es que lo apedrean? Lo dan por muerto, lo arrastran y él regresa al lugar donde casi lo matan para dar ánimo. No, yo necesito un Pablo dentro de mí hoy. Yo necesito un Pablo dentro de mí mañana. Yo necesito un Pablo dentro de mí el resto de mis días que diga, voy a regresar al lugar que me tiraron piedra, a ver cómo está el ánimo de mi gente. Se dice que de ahí sale el verso más adelante cuando él dice, yo llevo las marcas, llevo las cicatrices, porque habían cicatrices de todo lo que él había recibido, de todo el atropello. ¿Sabes lo que es regresar al lugar donde te tiraron piedras para animar al que está a tu lado? Para decirle, tú no eres un producto desechable, te levantas o te levantas en el nombre de Jesús. Y yo les quiero presentar un video que tiene que ver precisamente de animar. ¿Qué es animar? Animar es ayudar a que otros se sientan mejor, que otros que han sido heridos, tú los puedas levantar. Yo declaro en el nombre de Jesús que alguien se levanta hoy a darte la mano, a sacarte de donde estás, a decirte, tú no eres un producto desechable, aún hay esperanzas. Hay cirugías que duran solo 2 horas, pero la recuperación puede tardar 1 año. Te lo voy a repetir, hay cirugías
que duran solo 2 horas, pero la recuperación puede durar años. Aunque tengas que hacerte una cirugía en esta mañana y que te digan la recuperación va a tardar 1 año, tranquilo, tranquila, no eres un producto desechable, Dios volverá a levantarte. No somos productos desechables porque Dios convertirá las ruinas en obras de arte. Ay, te lo voy a repetir, mi Dios es un especialista convirtiendo las ruinas en obras de arte. Yo no sé si tú te sientes ruina. Yo lo único que te digo es que te van a convertir en obra de arte. Y ahora sí, estamos listos para ver este video, que es un grupo de niños con impedimentos, que a lo mejor la sociedad los había marcado, los había rechazado, los había alejado, pero Dios había dicho, no son productos desechables. Uno se cae, uno no pudo completar la carrera en el momento porque se cayó, pero miren lo que pasa. Miren lo que pasa cuando hay un Reino Unido. Miren lo que pasa cuando uno decide regresar a Listra como hizo Pablo y levantarle el ánimo a aquel que lo ha perdido. Adelante, Sabdi, el video no es en español, así que lo voy a ir narrando. Miren este video, es muy emotivo. Vamos a ver cuando esté listo. En lo que nos lanzan el video allá abajo, yo quiero que ustedes vean, ahí está. Ahí está, un grupo de niños con impedimentos, todos estaban lesionados, sus piernas, todos tenían alguna condición en sus piernas. Y ahí vamos. Están tratando de correr. No se escucha, pero, ¿verdad? No se está escuchando, pero lo estamos viendo. Esa parte... El audio era impresionante. Para los que están escuchando y no están viendo, vemos como un niño cae. Y los que están compitiendo por llegar en primer lugar, miren lo que ocurre. Miren lo que ocurre. Porque cuando uno cae, uno regresa a Listra, como hizo Pablo, a levantarle el ánimo. Aquellos que en algún momento dado lo han perdido. Así que, ¿qué era lo importante? ¿Ganar la carrera o virar y levantar al herido que había perdido las esperanzas? Y ahí vemos cómo lo levantan. ¿Qué es más importante, permanecer unido o dejar a uno que nos necesita en el piso? Y ahí entonces deciden todos como equipo levantarlo, llevarlo. Porque no somos productos desechables donde te quedes en el piso. Somos valiosos y ahí van todos. Qué pena que el audio, no sé si soy yo, pero no. La gente no está escuchando el audio. Ay, pues qué bueno que se escuche el audio, porque la emoción es tan emocionante cuando tú dejas tus intereses de ganar a un lado y dices, aquí tiene que ganar el equipo, y ahí llegan todos a la meta. Y tremenda cátedra le dieron a los padres y a los que estaban mirando, porque cuando tú tienes que dejar a un lado, wow, todo el mundo se pone de pie, porque tú dejas a un lado tus heridas para regresar a Listra y animar al que tienes al lado. Lo peor es vivir con el alma en la noche, ¿sabes? Lo peor es quedarte viviendo con tu alma de noche. En otras palabras, vivir eventos que tengan tu alma, que te lleven a la oscuridad, y tú reconocer que estás en una oscuridad y no puedes salir, es triste. Pero hoy yo vengo a decirte que aún en la oscuridad puedes ver la luz de Dios manifestarse. Aún en la oscuridad puedes crecer. Aún en la oscuridad puedes madurar. ¿Sabías que hay frutas que maduran bajo la luz de la luna porque la luz del sol las quema? Hay frutas que maduran en la noche porque la luz del sol las quema. Hay flores que florecen, que abren sus capullos en la noche como la dama de noche, porque la luz del sol las quema. La gente te saca tu pasado porque tu presente es mejor que el de ellos. Te sacan tu pasado, te caíste, te quedaste a un lado porque tú tienes un presente grande, no lo permites. Vamos, madura en la oscuridad. Crece en la oscuridad,
Hay flores, me acuerdo en mi casa había una, la dama de noche, que olía por las noches. Durante el día no olía, pero en las noches daba un olor, porque hay frutas que maduran en la oscuridad, porque hay flores que florecen en la oscuridad. Tu dolor le añade perlas a tu corona, te lo voy a repetir. Tu dolor, el rechazo, las marcas añaden perlas a tu corona. Donde Dios llega, todo se multiplica y nada se divide. Se multiplicó el esfuerzo de esos niños, pero nada dividió aquel coraje que sintieron por dentro de ganar como equipo. Aunque dudes de Dios, todavía Dios cree en ti. Lo voy a repetir. Aunque tú dudes de Dios, todavía Dios cree en ti. No vivas más con tus defensas bajas. Tómate las vitaminas C, el zinc que mandan ahora, la D3, pero que sea una D3 emocional, el zinc emocional, la vitamina C emocional. Tú no tienes por qué vivir con las defensas bajas, porque las defensas bajas emocionales provocan frustración, coraje, decepción. Vamos a subir esas defensas en el nombre de Jesús. En nosotros hay pedazos de Él y no hay infierno que lo destruya. En mí hay pedazos de Él y no hay infierno que lo destruya. No reniegues de la tormenta, mejor utiliza la tormenta para arrastrar lo que no sirve. Levántate, aún no es tiempo de partir. Este no es el momento de partir. Este no es el momento de quitarte. En ocasiones callar se convierte en una virtud cuando el hablar mata. En ocasiones callar se convierte en una virtud cuando hablar mata. Si tienes que callar ese coraje, esa ira que sentiste en algún momento dado, deséchala, bótala. ¿Sabes por qué? Porque a veces hablar lo que no nos conviene mata. Es mejor pensar todo lo que hablamos. Y yo quiero abrir las líneas telefónicas en esta mañana y que tú puedas decir una vez más: yo no soy un producto desechable. Yo soy un Pablo en esta mañana, que aunque lo arrojaron y lo dieron por muerto, regresó a Listra y demostró de qué material está hecho. Hay gente que hoy necesita levantarse y demostrar de qué material está hecho. Hay gente que hoy necesita regresar a buscar al impedido que cayó. A lo mejor ese impedido eres tú, a lo mejor esa persona con limitaciones eres tú. No te vamos a dejar en el piso. Aquí en Nueva Vida, en Ruta, no te vamos a dejar en el piso y regresamos por ti. 993-9700. 993-9700 es el número a llamar. Así que dime en esta hora, tú eres de los que dicen: yo no soy un producto desechable, tengo esperanza, Dios no me tira pérdida, hoy me levanto, hoy camino, hoy decido ser equipo. En Ruta, buen día. No soy un producto desechable. Amén. Yo le tengo fe a Dios. Amén. Muchísimo. Dios ha hecho cosas maravillosas. Amén. Qué linda, qué linda. Una persona diciendo: yo no soy un producto desechable, Dios ha hecho grandes cosas conmigo. Definitivamente. ¿Te imaginas si Pablo se hubiese visto como un producto desechable, herido, botando sangre, lo dieron por muerto? Él se levantó y dijo: cobren ánimo, vamos a animar a otros. Continuamos en Ruta, buen día. Buen día, muchachos, Dios le bendiga. Dios te bendiga no más. No hay ningún algo desechable. Estoy amputado de una pierna y ha sido una bendición. Literalmente Dios ha provisto, Dios ha hecho cosas nuevas, me ha cambiado, me ha transformado como ministro de adoración y de música. Esto ha sido tremenda bendición. Wow, me sorprende su declaración. Él dice: me amputaron una pierna y ha sido de gran bendición. Perdí algo de mi cuerpo, pero hoy digo, es de gran bendición. Eso es ser un Pablo que regresa a Listra, aún con heridas, que nada me cause molestia porque llevo en mí las marcas de Cristo. Así que en esta mañana declara: han surgido momentos difíciles, pero han sido para bendición. Hay noche en mi vida, pero descubrí que la noche madura el fruto. La noche hace que el capullo abra, porque la luz del sol puede que la queme. Así que en esta mañana te digo: tú no eres un producto desechable. Levántate con más fuerzas. Regresa a Listra, no tengas miedo. El que te apedreó tendrá que decir: está vivo, está viva. Ábrele en paso, que ahí viene. Muchas bendiciones. Esto fue Vamos por Más
Aún hay más.